para consultar, obviamente, a representantes de quienes, están padeciendo de alguna forma este tipo de medidas. Vamos a tomar contacto con Iván Castelaro. Iván, muy buenos días. Gracias por este contacto. Iván es productor agropecuario y bueno, la idea es que nos puedas contar un poco cómo es la situación de un productor agrario hoy en día con estas nuevas medidas del Banco Central. Hola Paula, ¿cómo andás? Buen día para toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Bueno, qué más que decir que lo que se viene diciendo de hace rato. La verdad que es una medida más que no termina favoreciendo al productor agropecuario, como venimos diciendo. O sea, el Consejo Agroindustrial con sus leyes, con su lobby de la cadena aceitera y demás, venían haciendo mucha fuerza para lograr una diferencia, así como también los acopios, las cooperativas, los exportadores que le iban a adelantar las divisas que necesitaba el gobierno para llegar al 2023 y bueno, son ellos quienes hoy se llevan la tajada de la torta, digamos, quien sigue pagando la fiesta es el productor, porque imagínate que a esta altura muchísimos productores ya no les queda cereal, el productor mediano y chico ya directamente no tiene cereal, después es una medida muy inconsulta, por eso cuando el ministro la anuncia, la mesa de enlace no está presente. ¿Por qué? Porque los equipos técnicos habían tenido muchísimas reuniones y no habían llegado a buen puerto, dado que no era una buena medida, una medida estudiada. La verdad que cuando dicen que el productor se la lleva toda, hay que aclararle y contarle a la gente por ahí que de los $600 que vale la soja en Chicago, el productor venía cobrando hasta el momento veníamos cobrando $150, o sea, el Estado Nacional se venía llevando $450 sin plantar una semilla, sin poner una semilla, Bien. Sin hacer un solo gasto, sin importarle si venía seco, si venía lluvia, si venía piedra, nada. O sea, se llevaba el 70% de la producción argentina sin importarle si se exterminaba el productor con esto. Con esta recomposición para algunos, porque la verdad es que no se tuvo en cuenta de que hay muchos productores que por rotación se siembra trigo, se siembra maíz, Sí. se siembra sorgo, se siembra girasol. Entonces, hay muchos productores que por cuidar el campo hay que tenerlo en cuenta. El 80% de los productores son arrendatarios, o sea, alquila Claro. los campos al dueño de la tierra. Entonces, imagínate que el productor que hizo maíz tiene que pagar hoy a un precio de la soja diferencial al dueño del campo, entonces el alquiler se le aumenta un 50%, y eso complicaría muchísimo la situación de los productores que ya actualmente están terriblemente golpeados. Entonces, como venimos diciendo, en Argentina lo que se necesita son reglas claras de producción, pero no solamente para el productor, para todos, para la pyme, para el industrial, para el comerciante. O sea, se necesita, no podemos vivir en un país con 10 tipos de cambio. O sea, necesitamos un solo precio del dólar para comprar y para vender. Es inviable vivir de esta manera, es inviable producir, es inviable comerciar de esta manera. Y la verdad que los problemas que acarrea todo esto son gravísimos, porque lo único que hace es traer mayor pobreza. Iván, buenos días, Diego Pípero te saluda. Explícanos un poquitito esta relación, esta situación que vos mencionabas al principio, entre el complejo agroindustrial y el productor agropecuario. Digamos, en términos de cómo impacta a lo mejor este aumento del valor del tipo de cambio. La verdad que nosotros comentábamos esta noticia al inicio del programa y decíamos, por ahí hubiera sido mejor bajar las retenciones en lugar de armar tipo de cambio, así todo estos malabares, digo, viste, que duran 30 días,
que después el día siguiente vemos qué hacemos, después al mismo tiempo si, si yo no liquido todo el stock de mercadería que tengo, accedo a precios de financiación diferentes, viste, todo como un entramado que no sabes, viste, a la hora de poder planificar a lo mejor una cosecha que es sumamente aleatoria, porque digamos, si bien hay instrumentos financieros para cubrirte, tenés seguros, tenés instrumentos financieros de venta como opciones para poder, digamos, medianamente contener un eventual riesgo que te puede ocurrir, por ejemplo, por una pedrada, pero tampoco sabés cuánto te va a llover y si vas a poder sembrar y si vas a poder levantar porque va a haber la humedad justa para poder sembrar, para poder levantar. Es toda una situación que no depende mucho del trabajo del productor, por más que el productor ponga todo lo que tiene que poner de sí para poder obtener una buena cosecha, pero no depende tampoco todo y aparte de eso, viste, aparecen todo esto, este entramado legal, financiero, viste, imagino que complejiza todo, pero antes de contarnos un poquitito toda esta situación, contanos un poquitito esta relación entre el complejo agroindustrial y el productor agropecuario y la variación de del tipo de cambio, por favor. Sí, mira, para contarle un poquito a la gente, el productor anteriormente venía cobrando más o menos en relación el 30% de lo que valía el producto. Como les decía recién yo, de $650 que valía en Chicago, el productor cobra solamente $150 reales. Sí. Bien. Que a nivel mundial, digamos, los productores cobran los $600. Vos te vas a Uruguay, un productor uruguayo cobra los $600. Bien. En Brasil cobran $580. O sea, en relación está todo así. En Argentina, como no podían aumentar el tipo de las retenciones porque por ley el gobierno anterior había puesto un tope del 33%, claro. Entonces lo que se inventó es el diferimiento de tipo de cambio. O sea, ¿qué hago? Te doy $1 planchado, te dejo a $1 oficial y te subo los insumos y todo lo demás, o sea, dejo la libre flotación del dólar para los demás insumos. Entonces el productor, un fertilizante que valía $300 la tonelada, lo pasó, o 400, pasó a pagarlo 1.500, 1.400, 1.200. Lo que valía una cubierta 100.000 pesos, hoy lo paga 500.000, 600.000. Pero eso no solamente lo paga el productor, a ver, le pasa a cualquier ciudadano común. El productor está muy agravado porque venía cobrando $1 oficial menos retenciones, lo que te tiraba $1 de cobro de tu cereal, el cereal que nosotros producimos, de 87 pesos por cada dólar. Entonces imagínense, tenés que comprar insumos a 300 pesos por dólar y cobrás 87, un desfasaje terrible. O sea, le agregaron al 33% de retenciones, le agregaron otro 35-40% de diferimiento de tipo de cambio. Eso estaba haciendo estrago en el productor agropecuario, agravado con un tercer año de sequía. Tenemos un tercer año de niña que nos está golpeando terriblemente. Se vio el año pasado ya bastante importante la sequía, y ahora en la cosecha, bueno, en lo que es la siembra de trigo y lo que viene para el trigo es terrible. Hace 3 meses que no llueve en ningún lado y bueno, y no hay perfil de humedad para lo que es la siembra de gruesa que viene, de lo que es maíz y soja. Entonces la problemática va a ser muy grave. Segundo esto, el gobierno, junto, como les decía anteriormente, con el Consejo Agroindustrial Argentino, venían planificando. A ver, el Consejo Agroindustrial Argentino es un invento del gobierno nacional, así como fue la Mesa del Hambre. Sí. Recuerden ustedes la mesa, la importante y la gran Mesa del Hambre, donde ciertos personajes hablaban del hambre que había en Argentina, que había que solucionar, y así mismo desapareció. El Consejo Agroindustrial Argentino fue una de las patas donde el gobierno quiso meterse en el comercio de cereal, quiso empezar a tomar como mayor importancia y a tomar relevamiento ahí y adueñarse de la cosecha del productor argentino, inventando ciertas vericuetas como
cuando fue lo de Vicentino o todo ese tema del mercado. A través del Consejo Agroindustrial, obviamente, están dentro del Consejo Agroindustrial, ya sabemos que la mesa de enlace, lo que es el campo del productor de base, digamos, se retiraron, salvo con Inagro, que, digamos, es parte todavía del Consejo. Las demás entidades del agro se retiraron porque sabían que, digamos, era un engaño y que sabían que el gobierno estaba manejando todo para poder hacerse del cereal del productor y pagarle lo que ellos querían. Y eso es lo que se está viendo hoy. A ver, el complejo aceitero hizo un lobby muy importante, el complejo exportador hizo un lobby muy importante. No nos olvidemos del tema de que no hay reservas, claro, y que el gobierno obviamente le fue a pedir la escupidera, como se dice en la jerga, a los exportadores, a algunos acopios grandes como ACA, como AFA, todos los que estuvieron presentes, como AGD, que estuvieron presentes en el anuncio del ministro Massa. Entonces, los mismos que le prestaron el dinero al gobierno, obviamente quieren sacar su rédito por ese préstamo y son los grandes ganadores de esta medida. ¿Por qué? Porque hace desde la cosecha, o sea, desde marzo, que los exportadores, los acopios, las cooperativas, digamos, le venían comprando al productor. No nos olvidemos eso, o sea, la metodología es el productor vende y el cereal se exporta. Claro. A veces, a ver, no siempre se termina exportando en ese momento, o sea, el exportador te lo compra, se lo compra al productor, el acopio se lo compra al productor, pero no lo venden, porque no nos olvidemos que el acopio, los acopios grandes como AGD, como AFA, como ACA, como los exportadores, o sea, tienen una espalda enorme de divisas, donde durante muchos meses le pueden comprar la producción muy barata al productor, claro, y le pueden venderla muy cara, que es lo que están haciendo ahora. Claro, esperar entonces, el momento para exportarla. Claro, entonces esperaron a esta medida, obviamente, claro. ¿Y quién son los grandes ganadores de todo esto? Bueno, eso sí, es esa parte de la cadena, ¿no? Entonces, por eso lo que decía recién, que hoy a esta altura, el productor, la verdad que el productor mediano y chico le queda muy poco cereal, claro, o lo justo y necesario como para poder comprar los insumos y sembrar la gruesa. Pero bueno, esto hay que hacerlo visible, creemos que es muy necesario y bueno, hay que contarle a la gente más o menos cómo es la metodología. Iván, también salió una medida que para aquellos productores que tengan más del 5% de su cosecha en stock, iban a acceder a costos de financiamiento más caros. Contanos un poquito, ¿cuánto es lo que de una cosecha, no sé, vos no dirás, digamos, sobre promedio, qué parámetros? Claro, ¿cuánto es lo que se guarda para la siembra del año siguiente? Mira, yo, digamos, entre costos, alquileres y demás, el productor tiene costos directos e indirectos más o menos un 93-94%. O sea, el productor se guarda para vivir y para progresar. Hoy se está guardando en la zona núcleo, estamos hablando. En zonas marginales y semimarginales, es hoy mayor está trabajando el costo. Claro. Por eso te digo, hoy el productor está trabajando con este clima, digamos, cuando te ayuda el clima, por ahí te da un respiro más. Claro. Con estos golpes que tenemos climáticos en las provincias marginales y semimarginales, que son, no sé, te hablo de Entre Ríos, Corrientes, Chaco. Sí, Chaco, Formosa, que se ha talado los bosques para sembrar y demás. Bueno, digamos, los rindes no son los mismos que acá en la zona núcleo, imagino. Claro, imagínate, Entre Ríos tiene un promedio en general en la provincia de 22, 23 quintales, según el INTA, de Paraná. Entonces, vos calculás que hoy un productor tiene un costo de 21, 22 quintales, o sea, está trabajando al límite. Claro. Entonces, directamente no le queda margen, por eso lo que decimos es, va a achicar la cantidad de producción argentina, en vez de incentivar al productor a que arriesgue más. A ver, como todo, yo lo que opino es,
y lo que se piensa, ¿no? Está bien ganar dinero. Claramente. Por eso se trabaja y por eso se arriesga. No pensemos que está mal. Por eso No. una pyme industrial arriesga, compra más maquinaria, toma más mano de obra. Es porque, a ver, quiere progresar, quiere crecer, quiere nivelar para arriba, y eso es lo que hay que hacer. Nivelar hacia arriba, incentivar a todo aquel que quiera producir o lo que quiera hacer, a que le vaya mejor. Y en el campo, como en muchos negocios de alto riesgo, el productor o cualquier negocio de alto riesgo tiene que tener una rentabilidad. ¿Por qué? Porque es muy volátil por el clima. Entonces, como vos tenés un año donde podés perder todo tu cosecha, y eso se lleva un 50, un 60% del capital propio que vos generaste durante 10, 20 años, entonces la idea es que vos lo puedas recuperar en los años siguientes. Claro. De esta manera es imposible, entonces lo que se van a caer, que se están cayendo ya de la nómina de productores, son productores agropecuarios, o sea, productores de base que salgan a comprar la semilla, a dar funcionamiento a nuestras ciudades y a nuestro pueblo del interior, porque no nos olvidemos que cuando al productor le va bien, genera un circulante de dinero dentro de nuestras ciudades y nuestro pueblo del interior que lo hace crecer. Entonces el productor no se lleva el dinero a Miami, no compra departamentos en otros países. El productor va y te compra una herramienta nueva, te invierte en alquilar más campo, en sembrar más, en mejor tecnología, en hacer un galpón, en mejorar la infraestructura, y todo eso le da vida a nuestra ciudad y a nuestro pueblo del interior. ¿Qué es lo que se necesita? Y aparte genera mano de obra real. No mano de obra, digamos, dependiendo del Estado. No genera. Real y local. Real y local. Sí, por supuesto. Claro, el productor, a ver, todo eso, ese circulante de dinero, no genera empleos públicos. Al contrario, genera empleos privados. ¿Qué es lo que hoy necesitamos? Que el privado pueda generar mayor divisa, generar mayor ganancia, para poder pagar impuestos, para que los jubilados ganen más, eso es lo que se necesita. Si matamos al que produce, a lo que logramos es mayor pobreza, mayor dependencia del Estado, y es lo que estamos tratando de evitar desde todas las entidades agropecuarias, de los autoconvocados, es lo que venimos diciendo. O sea, no matemos a la gallina los huevos de oro, porque la verdad es que no podemos terminar siendo todos empleados estatales o empleados públicos, porque no va a haber quien pague los impuestos. Ahí está el tema. Por supuesto. Sí, nosotros, me da la sensación... Perdón que digo que me fui del tema. Y con respecto a lo que vos me decías del castigo que le impone el gobierno al productor por no vender la cosecha. A ver, no nos olvidemos que mucho de ese cereal que está en el silo bolsa, en el acopio, que hoy está en manos del productor, no es dueño del productor, digamos, sino es dueño el tenedor de la tierra, que decide cuándo vender y cuándo no vender. Sí. Entonces el productor te tiene el cereal, o sea, nosotros tenemos el cereal en nuestras manos, o lo mandamos a un acopio a nuestro nombre, pero muchas veces es para pagar alquileres. Claro. Y otro es para pagar gastos futuros en la próxima siembra. Entonces el productor no sale a rifar la plata, ni a ponerla al plazo fijo, ni a comprar dólares. El productor lo que hace es, contiene los granos, llegada la siembra de la próxima campaña, entrega esos granos para comprar combustible, para comprar semillas, para comprar fertilizantes, y vuelve a sembrar. Entonces, del silo bolsa que ustedes ven hoy, el 70% se lo lleva el Estado. Con el 30% restante, el productor tiene que pagar alquileres, pagar gasto de siembra y de la próxima siembra, y volver a vivir. O sea, prácticamente inviable. Por supuesto. Sí, y estamos hablando... Yo siempre doy el ejemplo de un kiosquero. Hacé de cuenta que el kiosco vendió todo lo que tenía, ¿no? Su stock de caramelos, de lo que quieras, lo vendió. Y a fin de mes, el kiosquero agarra todo ese dinero de la venta. Bueno, tuvimos un problemita de conexión. Y cuando va a comprar la mercadería para reparar al gobierno, le dice, no, bueno, dame el 70%, dame el 70% de lo que juntaste. Y vos decís, no, pero pará, de mi ganancia. No, de lo que juntaste, o sea, ni siquiera es de la ganancia, es del bruto, porque no es del neto. Entonces, cuando vos te llevas del bruto, ¿cómo repones la mercadería? Claro. Y estamos hablando, Iván, de la región
si querés, o una de las, no sé, 2, 3, no sé si me animo a decir 3, regiones más eficientes del planeta. Sí, totalmente. A ver, Argentina está, el productor agropecuario argentino, la verdad que hay que sacarse el sombrero, y yo no es porque uno sea productor, porque hago otras cosas también, pero lo llevo en el alma. La verdad que la eficiencia con la que trabaja, la seriedad con la que trabaja, no hay, vos traes otro productor del mundo, cuando vienen a ver y le explicás la carga fiscal, cuando le contás que te llevan el 70% de la producción bruta, no hay productor del mundo que entienda, cómo hacemos subsistir. Claro. La verdad que no saben. No hay productores que vienen de otros países y se van a una zona semimarginal como Entre Ríos y ven cómo con las condiciones climáticas en las que se trabaja, o en Formosa o en Chaco, y quedan asombrados porque están acostumbrados a que el Estado los subsidie cuando van a trabajar en una zona muy compleja como esa, tierra muy compleja, donde no hay lluvia. El Estado los subsidia. Y acá al contrario, lo castigamos. Y la medida del Banco Central es otra medida discriminatoria hacia el productor agropecuario, donde ahí se nota que es ideológico el problema. O sea, ¿por qué no castigás a, un ejemplo, ¿no? Al fabricante de ballenita porque no vendió toda su producción? Claro. No, pero lo tenemos que castigar al productor. Tiene que ver también con lo que estabas aclarando hace un rato, que es innecesario aclararlo, pero muchas veces hay que remarcarlo y hay que destacarlo. Lo que tiene que ver con esto de que el productor lo que hace es invertir, es crecer, es progresar. Entonces parece que uno tendría que estar dando justificaciones permanentes de esto, del crecimiento, de llevar adelante una producción, de tener empleados, y tiene que ver con eso también. Ahora, chicos, yo lo que siempre digo es, y que hay que preguntárselo a la teleaudiencia, es ¿por qué cuando un funcionario público, cuando un industrial, o sea, hay cierto resquemor y cierto resentimiento generado desde un gobierno durante muchos años? Es un versito metiéndole en la cabeza como un picaceso en contra del productor agropecuario, porque cuando un funcionario público vemos que se compra un auto de alta gama, o cuando un industrial se compra un auto de alta gama, aplaudimos todo. Ahora, cuando un productor se compra una 4x4, lo miramos, mirá este gringo que se compró una camioneta. Entonces, creo que hay que empezar a trabajar de otra manera y concientizar a la gente que lo que consumimos todos los días en nuestras mesas, de que nos levantamos y nos preparamos el mate, por supuesto, hasta el café que nos tomamos cuando nos vamos antes de ir a dormir, es materia prima y trabajo de un productor agropecuario, de un yerbatero, de una persona que hace fruta, el frutihortícola de un montón de provincias. Por supuesto. Cuando comes la carne, el pollo, o sea, en todo está el productor agropecuario, de una manera u otra en nuestras vidas. Entonces hay que tomar conciencia de eso y proteger al productor, no hay que castigarlo. Pero Iván, yo siento que, digamos, coincido, pero digo, siento que eso también, o por lo menos es lo que veo yo, pasa en Capital Federal. Digo, yo creo que en toda la región, en todo el país donde hay, como decís vos, donde hay productores agropecuarios, donde hay localidades dedicadas, dedicadas a la producción agropecuaria. Digo, no es que se ve esto, todo lo contrario, se ve como una actividad recontra digna, recontra atractiva. No siento, digo, sí comparto que este discurso, comparto con vos que este discurso está como muy instalado ideológicamente y está instalado en Capital Federal, si querés. Siento que cuando cruzás la General Paz y empezás a meterte en el interior del país, no sé si se ve de esta manera. Digamos, todos hemos crecido, por lo menos en esta zona, y cuando te vas a otros lugares también de economías regionales agropecuarias,
digo, también toda la comunidad creció en torno al campo. Y esto que vos decís de la reinversión, digo, no solo ha crecido el productor, sino ha crecido también la ciudad. Han crecido un montón de familias, la gente que trabaja en el campo, digo, con lo cual se ve como la verdad que como una bendición. Eh, sí coincido Sí, con vos en que a lo mejor quien tiene que tomar decisiones o quienes tienen que tomar decisiones, a lo mejor en Capital Federal, por ahí hay un sector que sí lo ve de esta manera. Digo, donde se penaliza el trabajo agropecuario sin reconocer el mucho esfuerzo que esto exige. pero ¿sabe por qué te lo decía, Diego? Porque primero, es como hablamos recién, a ver, es un relato mentiroso que Sí, se le viene haciendo un picaceso a la cabeza a la gente, a toda la sociedad del Sí. interior o de Capital Federal. Digamos, el gobierno insiste, es una... Ujú. insiste sistemáticamente le va insistiendo con que el productor, los oligarcas de los que no liquidan, sí, y hay gente que por ahí ese relato le hace un poco de ruido y se le filtra. Entonces, sí. Por está supuesto. Puede bueno ser, puede ser. remarcarlo, Sí, está primer punto, perfecto, sí, sí. Sí, sí, sí. está bueno remarcarlo y después está bueno entender que, como dijiste vos, nuestras localidades, o sea, somos un país netamente agropecuario. O sea, si le sacás el campo a Argentina, la verdad es que se nos apaga completo Por el supuesto. país. Entonces, hay que defenderlo de los gobiernos que en realidad usan ese relato para poderle robar. ¿Saben por qué? Porque todo ese dinero que se va en diferimiento de cambio, en retenciones, no vuelve a nuestras provincias, no vuelve a nuestro interior, y se nos empiezan a apagar las luces de nuestras ciudades, porque se está viendo hoy que los comercios se cierran, que quedan locales vacíos, es que la gente no sabe qué hacer, que no se consigue trabajo como se conseguía antes. Y obviamente el clima ayuda porque nos golpea con una sequía tremenda, y eso lo notamos. Yo hoy estoy viviendo en Cañada de Gómez, también tengo un comercio, y lo noto cuando al campo le va bien, se Claro. empieza a motorizar todo, la ciudad entera, y se cambian los vehículos, el empleado del campo y el empleado de la industria, porque se compra la herramienta nueva del campo, el empleado de industria hace horas extras y Por gana supuesto. mejor y se puede cambiar el auto, puede hacer la casa. Entonces, Sí. todo ese tipo, digamos, de actividad que motoriza nuestro país, hay que defenderla a rajatablas, Por supuesto. pero después, cuando los funcionarios que hacen las leyes y que se van allá a Buenos Aires a votar leyes, salen de estas provincias, entonces ahí es donde hay que hacer hincapié, porque esos mismos funcionarios son los que después nos votan en contra, y votan en contra del interior productivo, Claro. haciendo leyes que castigan a la producción Por argentina. supuesto. Así es. Iván, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, seguramente te estaremos llamando en próximas ocasiones para continuar hablando del tema o por supuesto temas relacionados al agro. Así que te agradecemos muchísimo y te deseamos un excelente fin de semana. Gracias, chicos, igualmente para ustedes, saludos a toda la audiencia. Hasta Muchas luego. gracias. Ahí pasaba entonces Iván Castelaro, productor agropecuario, bueno, poniendo un poco de explicación y de luz a este tema tan complejo con respecto al dólar soja.